Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a punto de iniciar la charla Retos empresariales y financieros en la nueva normalidad. Ante la nueva normalidad, mi nombre es Ángel Josué Morales Villagómez, soy contador público y me dedico a asesorar en la parte fiscal y financiera a las empresas de nuestra ciudad. Agradezco a la Dirección de Atención a la Mujer Guanajuatense su invitación para impartir esta charla, para comentar un poquito eh, lo que conocemos y lo que esperamos que vaya a ocurrir en esta nueva regreso a la normalidad derivado de la emergencia sanitaria del COVID-19. Y pues en ese sentido, comentar que pues nuestro país y todo el mundo iniciamos un año 2020 muy contentos, con expectativas de crecimiento, con expectativas de mejorar y de crecer evidentemente, pero un tema totalmente fuera de nuestro control vino a cambiar planes. ¿Qué planes? Pues todos, los planes de inversiones, planes de expansión, planes de crecimiento, planes de ventas, relaciones comerciales, relaciones con los proveedores y en la vida personal, vacaciones familiares, todo se vino a cambiar. Pero bueno, creo que aquí lo importante es que hemos pasado 3 meses fuertes en el tema empresa, algunos mejor que otros, pero a final de cuentas hemos pasado una etapa complicada. No me atrevo a decir que lo que viene ya es mejor, porque no hay elementos para eso. Más sin embargo, sí creo que depende de nosotros cómo nos vaya a ir. Y en ese sentido, esta charla la quiero dividir en 3 bloques. Quiero hablarles un poquito de la realidad económica, cómo veníamos y cómo estamos actualmente. Hablar un poco de transformaciones políticas que deben de existir, porque si bien la realidad financiera y económica que vamos a vivir ante el nuevo COVID también tiene que verse vinculada con la política de nuestro país. Y en tercer elemento, pues hablar con los desafíos, por los desafíos que nos esperan. Y pues bueno, comencemos. ¿Cuál es la realidad económica? Pues la realidad es que iniciamos el año 2020 con un deterioro en los principales indicadores económicos que se venían manejando tradicionalmente. Yo sé que el presidente de la República considera que el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita, la inflación, son indicadores que no son ya representativos a la luz de su nuevo proyecto de nación, pero invariablemente son aceptados como mediciones del bienestar de un país de manera internacional, de tal suerte que no podemos omitirlo y no podemos considerar como un indicador que no valga la pena de considerarse. Entonces, esos indicadores nos dicen que nuestro país en 2019 no creció. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Pues vamos a suponer que juntamos el sueldo de tu esposo, el sueldo de tu esposa, el ahorro de tus hijos y todo eso que generaste en el año, ese es el Producto Interno Bruto. A nivel país, la riqueza que generó una de las empresas, cada una de las personas, se contabiliza y se determina así el crecimiento. Por eso es un indicador. Entonces, ese indicador comparado respecto al año anterior, que es 2018, pues tuvimos un decremento, un crecimiento cero. Es decir, que no crecimos, no produjimos más que lo que habíamos hecho en el año 2018. Sumado otras variables como la estabilidad, como la seguridad, como los precios, pues todo parecía indicar que el año 2020 iba a ser un año complicado en términos de estos indicadores. Ahora bien, si no lo iba a hacer, pues el COVID-19 lo vino a convertir, porque evidentemente al momento que se toma la decisión de mandarnos a nuestras casas a la sana distancia, ello también implica el dejar de consumir. Y consumir no solamente es alimentos, consumir hospedajes, consumir servicios, consumir bienes satisfactores.
Y obviamente que los dueños de esos bienes y servicios, al no ser vendidos, pues dejan de tener un ingreso y a su vez sus proveedores también no pueden desplazar y bueno, se genera un efecto de parálisis de la economía. Es por eso que las empresas, cuando empezó esto del COVID, que no tuvieron una reserva de dinero para hacer frente a los compromisos, son las más afectadas. Y en realidad podría decir que la mayoría ocurrió, porque la pregunta es, ¿cuántos meses de ahorro tenías en tu empresa? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿6 meses? ¿Un día? ¿2 semanas? Esa es la problemática. No había un ahorro para hacerle frente a esta contingencia. Luego entonces, la gran problemática ahora que el COVID nos está dejando son empresas paralizadas por falta de liquidez. El gran reto que deben de tener el sistema financiero y los entes que prestan dinero es facilitar los dineros para que se reactive la economía. Y en ese sentido, le toca al gobierno ser ese estimulador para que quien tiene el dinero y quien lo necesita puedan tener los puentes para que cruce la información y el dinero fluya. Si el gobierno no logra eso, ya sea dando las condiciones económicas o ellos mismos, el gobierno, convertirse en ese gran suministro de recursos, si el gobierno no lo logra hacer, entonces tenemos o estamos frente a una crisis financiera. ¿Y por qué financiera? Porque no hay la liquidez que se necesita para que las empresas puedan iniciar con sus actividades. Entonces, este tema que les estoy platicando, pues nos viene a agravar la situación, una situación donde hay poca liquidez. Y obviamente, el COVID-19, yo así lo defino, nos vino a eclipsar, porque 3 meses que hemos estado con la pandemia y que resguardados, nos olvidamos de que iba a haber un despertar, iba a haber un regreso a la normalidad, iba a haber aquí estamos de nuevo, y evidentemente por estar enfocados nada más en el COVID, descuidamos la operación de la empresa, descuidamos otra serie de cuestiones. Y obviamente creo que es el momento, y foros como este que estamos hoy participando, nos deben de ayudar a despertar, a saber que el COVID, por lo pronto, mientras no haya vacuna, llegó para quedarse. Y lo que nos toca hacer actualmente es tomar las medidas para que una crisis sanitaria no se convierta en una crisis financiera en nuestra empresa. Y entender que esto que nos eclipsó nos debe de ayudar a reflexionar que ahora tenemos que llegar a un nuevo entendimiento de lo que es la nueva economía. Esta nueva economía es la economía digital. También le llaman la cuarta revolución industrial o la revolución de la inteligencia. Y obviamente, ¿en qué consiste? Pues ¿en qué consiste? En cambiar nuestros esquemas tradicionales de comercialización y esos esquemas tradicionales empezarlos a migrar a esquemas digitales. Y el tema digital es muy amplio. Yo nada más haría una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, de las emprendedoras, tienen página web, tienen Facebook que lo utilicen eficientemente para hacer difusión de sus productos? ¿Cuántos de ustedes tienen presencia digital actualmente en su negocio? Y ya que la tengan, ¿qué tan perfecta y qué tan adentro está esa presencia digital? Esa es la pregunta que también es importante que nos hagamos, porque evidentemente el COVID vino a cambiar la manera de hacer negocios. Y les voy a dar 2 datos duros. Las empresas que en este periodo de pandemia, que mayor crecimiento económico han manifestado, son todas esas empresas que se desarrollan a través de plataformas digitales. Y obviamente, ¿quiénes son? Pues sí, evidentemente Mercado Libre, Amazon, Netflix. Increíble, Netflix triplicó sus ingresos, sus clientes en el periodo del COVID, de la pandemia. Entonces, evidentemente es importante que tomemos en cuenta que para allá es la tendencia, presencia digital. Entonces, el reto es cómo mi empresa va a lograr tener presencia digital. Y a partir de ahí,
en planear tus finanzas y planear qué vamos a realizar. Esto de la presencia digital representa un reto en los sectores tradicionales de la economía. Por ejemplo, el sector manufacturero, el automotriz, el sector restaurantero, el sector hotelero. Es muy claro el tema. Si yo tenía una capacidad de 100 sillas en mi restaurante, ahora por el tema de la contingencia sanitaria, la sana distancia, ¿cuántas sillas tengo que tener o voy a tener disponibles? A lo mejor la mitad, 50. Pues evidentemente el flujo que me va a generar de ingresos 50 sillas es un flujo que tengo que ver si me va a ser suficiente para destinarlo o para que me permita operar mi negocio. Y si no me es suficiente, ¿cómo le hago ahora para que con esa infraestructura yo pueda salir adelante y seguir operando mi negocio? Es decir, tendremos que tener clientes físicos, pero también cómo le hacemos para tener clientes virtuales, el famoso para llevar, comida para llevar, el Uber Eats, es un modelo de negocio. Entonces, esas son las preguntas que tenemos que empezar a plantearnos en los sectores tradicionales. Y hay otra pregunta, ¿y mis competencias actuales? Es decir, los conocimientos que mi gente ahorita tiene, ¿se adaptan a esa nueva realidad digital? Porque si no, aquí la pregunta sería, ¿qué tipo de gente necesito? O la gente que ya tengo, ¿qué tipo de capacitación le tengo que dar para que se adapte? La primera instancia, personas que se rehúsan a usar la computadora, el internet, son gente que tiene que adaptarse, cambiar, porque ¿cómo voy a usar la expertise de esas personas si su expertise no se puede traducir en interacción digital? Esa es una pregunta también que debemos de ver. Y en términos generales, la gran pregunta es cómo a partir de lo que tenemos hoy y hacemos hoy muy bien, ¿cómo puedo hacer para que mañana, en el futuro, yo pueda incursionar y meterme a la economía digital? Esa es una pregunta importante y es parte de nuestra realidad económica. Pareciera que el COVID que nos eclipsó también nos ha permitido ahorita despertar en un nuevo país o en una nueva realidad donde lo digital tiene que ser bienvenido, so pretexto y so pena de que perdamos en un momento dado la vigencia de nuestro negocio. Esa es la realidad, una realidad complicada, una realidad de transformar nuestras competencias, una realidad de tener trabajadores que sepan interactuar con lo digital, una realidad de lo que tenemos, cómo lo adaptamos a lo digital, cómo lo adaptamos a los nuevos sectores, a los nuevos tipos de clientes que vamos a tener. Y la pregunta me hacen una pregunta aquí en el grupo, ¿es buena idea emprendimientos en este momento? Pues bueno, ser emprendedor también es algo de que lo tienes que traer en la sangre, y un emprendedor no va a esperar el momento adecuado. El momento adecuado para un emprendedor es cuando tiene las condiciones y las corazonadas de aventarse a poner el negocio. Que si la pregunta es, ¿ahorita debo de poner un negocio? ¿O me puedo abrir a poner un negocio? La respuesta es sí, claro que sí. Nada más, ¿cómo lo vas a abrir? Si quieres abrir un clásico restaurante, pues con las restricciones sanitarias y estos temas de que la gente le da miedo salir, pues no sé si va a ser buena idea tener un clásico restaurante. Pero si la pregunta es, pongo un restaurante con servicio para llevar o entrega a domicilio, pues a lo mejor el enfoque cambia y se vuelve más atractivo. Entonces, creo yo que siempre es un momento importante, siempre es oportuno emprender y poner un negocio. Eso creo que es invaluable. Simplemente hay que cuidar la manera y la forma en que lo vamos a realizar. Y pues bueno, en términos así como síntesis de nuestra realidad económica, quiero dejar muy claro que debemos de olvidarnos de las cosas tradicionales que veníamos manejando y le intentemos incursionar nuestro negocio a la nueva economía digital, haciendo un diagnóstico de cómo estamos ahorita, cuáles son nuestras fortalezas, cuál es nuestra ventaja y cómo a partir de eso yo me puedo adaptar, yo empresa me puedo adaptar a la nueva realidad. Insisto, una realidad digital, una realidad de comercializar a través
de página web, de redes sociales, a través de una interacción mínima con la gente. Esa es una realidad que hoy tenemos que enfrentar. Y reitero, más dura esta realidad va a ser para los sectores tradicionales, esos sectores que nunca necesitaban de la página web, que no necesitaban de la interacción con el cliente, que no necesitaban la ayuda de la plataforma digital para generar ingresos. Creo que ahora deben de mezclar ingresos tradicionales con ingresos generados por estas plataformas e inclusive migrar el negocio. Si ya no va a ser negocio tener hospedaje tradicional, pues a lo mejor me migro a un hospedaje estilo Airbnb, por ejemplo, Booking. Cada quien tendrá que hacer un diagnóstico de cómo deben de prepararse para evolucionar. Quien no se prepare para lo digital, quien no incorpore en lo digital, quien no tenga un producto que sea compatible con lo digital, es un sector que va a sufrir y va a tender a desaparecer. Por eso es muy importante que hagamos un diagnóstico muy claro de cómo está nuestra empresa, un diagnóstico de las competencias que tiene nuestro personal y las nuevas competencias que se ha de adquirir. Y algo muy importante también en cuestión de medición, cómo va nuestra empresa, el indicador puntual es la liquidez. Si hay dinero en las cuentas bancarias, si tenemos recursos para estar pagando nómina a proveedores, el negocio va bien. Y al contrario, ¿qué acciones tenemos que tomar para cuidar la liquidez de la empresa? Entonces, si rentamos, creo que es el momento de renegociar los términos de ese arrendamiento. Si compramos con proveedores, es momento de renegociar términos de la compra, plazo de pago, condiciones de pago, calidad del producto, porque esto nos va a ayudar a que rinda nuestro dinero. El dinero, la liquidez, va a ser el termómetro. ¿Qué hay que cuidar? Pues el resto del año. Yo no sé si este año va a ser perdido, yo no sé si este año en algún momento vamos a sentir un alivio financiero y de liquidez, pero lo que yo sí creo es de que las empresas que cuiden el dinero que les entra y que reestructuren sus relaciones laborales, sus relaciones comerciales con clientes y con proveedores, son las empresas que van a poder transitar mejor en este periodo de crisis. Si tú nada más esperas a que te permitan levantar la cortina de tu negocio sin previamente haber renegociado estos elementos que comento, pues seguramente vas a empezar a batallar. Entonces, por eso creo que es importante el tema. También, no por asustar ni generar polémica, en términos de indicadores macroeconómicos, algunos expertos en esos temas establecen que es muy probable que nuestro país tenga un periodo de 12 a 24 meses de recesión. ¿Qué es la recesión? La recesión es un término económico que significa que el país está produciendo, pero la gente no gasta. Y que eso obliga a que las utilidades y los beneficios se reduzcan, inclusive que haya pérdidas. Les voy a platicar en términos muy genéricos cuál es el ciclo económico que se sigue. Todas las economías, por lo menos hasta que se invente un nuevo modelo económico, pasan por diferentes etapas. La primera etapa es la etapa de crecimiento, y si lo homologamos a un negocio, pues la etapa de que lo acabo de abrir, me está yendo bien, estoy vendiendo, está entrando dinero. Está la etapa de auge, que es donde más dinero entra, no me doy abasto. Normalmente ahí como negocio empezamos a comprar más producto, más maquinaria, contratamos personal, estoy en la cima. Luego viene el periodo económico de declinación, es donde empieza a disminuir mis ventas, empiezo a tener algunas problemáticas. Luego viene la recesión, es donde tengo el producto, pero no me lo compran. Y luego viene la crisis, que es donde ya no puedo comprar producto, no tengo dinero para comprarlo, no tengo clientes, ahí tengo inventario rezagado, tengo deudas. Ese es el ciclo económico en términos generales que sigue en todas las economías, y mucho tiene que ver los gobiernos con sus políticas y programas públicos, cómo hacen más largos o cortos los ciclos. Entonces, si técnicamente vamos a empezar una recesión,
será muy inteligente, muy interesante que los gobiernos municipales, estatales y federales, pues que cómo van a paliar ese periodo de recesión, cómo lo van a hacer más pequeño y obviamente luego vamos a brincar a crisis, cómo van a hacer más pequeña la crisis para que lo más rápido posible empecemos con recuperación, luego nuevamente clímax y vuelve otra vez el periodo. Entonces, en ese sentido es muy importante que también como empresas analicemos que ese ciclo lo vamos a seguir y debemos de identificar en qué etapa está nuestra empresa para también implementar la acción que nos ayuda. Si mi empresa está en crecimiento, pues está bien, o en auge, pero si ya está en declive, o está en recesión, o está en crisis, ¿qué vamos a hacer para salir rápido? Como es el dicho, al mal paso, dale prisa. Entonces, para nuestro país se espera un periodo, dicen los expertos en economía, macroeconomía, que se espera un periodo de entre 12 y 24 meses de recesión. Eso significa, reitero, que va a estar complicado. Va a ser difícil que podamos mover nuestros productos y servicios. Por eso que el reto está cómo le vamos a hacer o cómo desarrollamos canales alternativos para generarnos ingresos. Por eso el tema de la economía digital. ¿Cómo tengo presencia digital? Ese es un canal a final de cuentas. Obviamente, si mi producto se puede comercializar por ese canal, pues es idóneo. Si no, tengo que inventarme, tengo que investigar qué producto puedo, a partir de lo que ya tengo, comercializarlo por este esquema. Pues bueno, esto es el tema de la realidad económica. Ahora viene la parte de las transformaciones políticas. Y este tema es importante porque también el tema político puede frenar el que salgamos y mejoremos en la parte económica. ¿Por qué? Porque en primera instancia México es un país que hay que decirlo con muchas desigualdades. Es un país donde algunos en esta emergencia sanitaria se pudieron ir a su casa a resguardar, pero otros no lo pudieron hacer, tuvieron que salir todos los días y tienen que salir todos los días a vender sus productos. Ese es un tremendo dato y que tenemos que tener muy claro. México es un país de desigualdades vigentes y grandes desigualdades. Entendiéndose que somos un país de desigualdades, evidentemente esto va a ser más complicado la recuperación, porque mientras para algunos sectores puede ser rápida la recuperación económica, para otros va a ser muy difícil. Y esto lo comento porque la pregunta es, ¿tú en qué sector estás? Y en el sector en el que te encuentres, ¿cómo está en el tema de la desigualdad? Porque también ahí es otro factor. Inclusive el tema de mis clientes, ¿quiénes son mis clientes? Gente económicamente con cierto nivel o gente con dificultades. Eso también habla de qué tan rápido para mí como empresa va a ser recuperarnos. Pero ante esta desigualdad también quiero dejarles un mensaje positivo, que es un mensaje de visión. También la desigualdad se genera porque falta solidaridad y falta una visión colectiva. Si yo nada más me preocupo por el bienestar personal y no me preocupo por el bienestar de mi proveedor, por el bienestar de mi cliente, por el bienestar de mi vecino, pues evidentemente en algún momento la pobreza o la inequidad que vive mi semejante, en algún momento me va a alcanzar también a mí. Entonces, creo que en la medida que nos juntemos y tengamos una visión colectiva, en esa medida también vamos a salir más rápido del tema de crisis económica. Por ejemplo, si todos los hoteleros se juntan y entre todos los hoteleros a lo mejor hacen una planeación para ofrecer paquetes similares a su público de clientes y a lo mejor en lugar de que cada hotelero le invierta en una plataforma de difusión, hacen una plataforma general de difusión, ahí están haciendo un trabajo colectivo, se están ahorrando costos de creación de plataformas y se están enfocando de mejor manera correctamente los esfuerzos. Es un ejemplo de cómo la visión colectiva puede impactar y así en cada sector es lo que debiésemos de hacer, una visión colectiva, no una visión individualista. ¿Y por qué es importante este tema que les digo? Bueno, porque la manera en que yo visualizo que vamos a enfrentar la crisis que ahorita el país pueda tener en términos económicos y financieros
todos, entre los gremios, a salir adelante, porque el gobierno federal pareciera que no tiene un plan muy claro. Yo no soy experto en temas sanitarios, ni procuro ni pretendo serlos, pero no se dio gran claridad en la estrategia del manejo del COVID-19. Eh, Aunque el presidente diga que tiene otros datos y otros indicadores para medir el desarrollo y la prosperidad del país, pues los indicadores duros tradicionales siguen diciendo que la gestión del gobierno federal no ha sido la mejor en el tema económico. Y no quiero entrar en otros temas. Eh, Esto me hace pensar que el gobierno federal no tiene un plan. No hay un plan donde, para bien o para mal, tenga muy claro el rumbo a dónde quiere llevar el país. Este no es un tema de cambiar el modelo económico. El modelo económico no lo podemos cambiar porque a nivel mundo lo que se rige es el capitalismo. Y cambiarnos a otro modelo económico implicaría aislarnos. México no es un país aislado. México somos un país internacional, un país donde muchos tenemos la oportunidad de viajar al extranjero, tenemos la oportunidad y nos gusta que nos manden productos del extranjero, podemos comprarlo. Entonces, en ese sentido, México desde hace años, décadas, entró a la globalización. Y la globalización es buena, no solamente en los términos económicos rapaces que se ha dicho, es buena porque el ser humano es de satisfactores y la globalización nos trae esos satisfactores. Eh, por eso es complicado que se haga ese cambio como lo plantea el presidente, más sin embargo entiendo su visión y, y aunque no la comparto, creo que es válido que como el jefe del Ejecutivo quiera llevar al país a otro tipo de bienestar, es correcto, solo que no se ve cómo y no se ve la avance claro. Eh, Creo yo, y con todo respeto lo digo, que lo más duro del poder es no poder. Parece que el gobierno no está pudiendo organizar los recursos, no está pudiendo tener los programas, no está pudiendo hacer las acciones que lleven al país a ese rumbo, a esa visión que el presidente quiere, que es una visión de bienestar, de combatir a la corrupción, de crecimiento y bienestar personales. Entonces, pues bueno, no es una crítica, pero es importante porque aquí hay que plantearnos cómo el siguiente año, con elecciones federales, cómo vamos a votar, porque pues, tenemos que votar para rumbo, hacer un rumbo, tenemos que decidir, por eso tenemos un tema democrático. Y reitero, en la medida de las decisiones políticas que tomemos, en esa medida también va a ser las soluciones que se den. Pero bueno, en ese sentido, es muy importante que lo analicemos. Y algo más claro, también no todo está perdido. Tenemos una clase media más o menos estable, tenemos avances, dice el presidente que hay corrupción y lo demás, pero tenemos instituciones de salud, IMSS, tenemos acceso al crédito, tenemos benefactores y satisfactores para salir adelante. Entonces, en términos generales, creo que debemos de cuidar que el país siga contando con el acceso a lo que ahorita tenemos de bienes, de servicios y obviamente también cómo ayudar a que los más pobres, a los que están en condiciones de desigualdad, salgan de esa desigualdad en la que se encuentran. Eso solamente lo vamos a lograr con un buen gobierno, pero también, reitero, la visión colectiva. Porque si seguimos con una visión de individualismo, pues vamos a seguir con los mismos resultados. Porque reitero, colectividad. La visión colectiva es lo que nos va a permitir salir
desigualdad, pero abatir la desigualdad a partir de una visión de Estado, una visión colectiva, una visión individualista, eh, una visión de apoyar para que se generen los empleos por parte de los empresarios y empleos bien pagados, bien remunerados, de cómo el gobierno hace que se accedan a los créditos a los emprendedores, cómo el gobierno puede hacer para que esté la infraestructura que facilite la comunicación y el transporte de mercancías, de gente. Esa es la parte que debemos ver, cómo un gobierno nos va a ayudar a transformar y nos va a ayudar a que se facilite y se creen los componentes que nos saquen del tema de la crisis que estamos viviendo. Y pues eso me lleva justamente a los desafíos de la nueva normalidad. Y ya una vez entendido el contexto económico que tenemos y lo que tenemos en el tema político, eh, hay cuatro puntos que debemos de cuidar que son un desafío para las empresas. El primer punto que debemos de entender como desafío de las empresas en el tema económico y financiero es que el problema que viene para México a partir de esto del COVID es el acceso a la liquidez, el acceso al dinero para poder pagar nómina, para comprar productos, para comprar materia prima. Entonces, el primer reto como empresarios es ¿cómo le hago si no tengo la liquidez para hacerme de la liquidez? Entonces, hay que empezar a visitar los bancos, ver bancos, ver financieras, ver cajas populares, ver a ellos que les sobra el dinero y qué condiciones nos los pueden prestar para poderlo meter a mi empresa. Y en qué condiciones, puntualmente, qué plazo y qué tasa de interés. Esa es la primera parte que tenemos que cuidar. Pero en ese mismo rubro, vamos a empezar a vender. Ya que estamos vendiendo, ¿cómo cuidamos ese dinero que entra? Y aquí viene una parte muy delicada, porque el cómo cuidamos ese dinero va a implicar que como empresa hagamos dos procesos. Un primer proceso es analizar si la plantilla actual laboral es la suficiente o la necesaria. Ello que implica que si por ahí me falta uno o dos trabajadores, hay que contratarlos. Pero si al revés me sobra uno o dos trabajadores o tengo trabajadores que no son suficientes, debemos de recortarlos. Y segundo, analizar los costos y gastos que tenemos. Y que si tenemos costos y gastos que están de más, debemos de recortarlos. Eso es un principio básico que se va a tener que implementar para darle estabilidad a las finanzas de la empresa. Reitero, primero, fuente de financiamiento. Segundo, ya que el dinero está entrando, ¿cómo hago que ese dinero no salga en fugas superfluas? Eso es muy importante. Y ahí sí, empresarios se van a tener que sentar con su contador, con su administrador, con su gerente y echarle números en qué áreas van a tener que hacer ajustes. Obviamente también implica y se vale la renegociación de términos de renta, de términos de condiciones comerciales, de términos con clientes, eso también. Entonces, ese es el primer reto que tiene que ser una reorganización financiera de su empresa. Segundo, les decía, reconociendo las fortalezas que tienen como empresa, saber qué tienen y qué tanto pueden hacer con eso que tienen para incorporarse a la nueva manera de hacer negocios. Ya había comentado que la nueva manera de hacer negocios es incorporarnos al mundo digital. Y para incorporarnos al mundo digital, pues la primera pregunta es ¿qué tanta presencia digital tengo? Y la presencia digital no se mide únicamente si tengo Facebook o no, se mide si tengo todo un esquema de difusión y cuánta gente está conectada a ese esquema de difusión. Página web, redes sociales, las que se imaginen, inclusive agencias de difusión digital. Esa parte es bien importante. Y obviamente partiendo de esa presencia, ¿qué de lo que tengo ahorita lo puedo comercializar por aquí? O que tengo ahora que inventar o vender para usar por esa vía mi esfuerzo de generar ingresos. Entonces, esa es la parte que hay que estar cuidando, que hay que
estar analizando respecto a cómo me subo a la presencia digital. Evidentemente, los sectores tradicionales se verán más, más, más presionados porque un sector tradicional implica que dependen de la presencia, la interacción física de la persona para generar su ingreso. Restaurantes, hoteles, agencias de coches, ferreterías. Entonces, obviamente, estas empresas tendrán también que replantearse cómo eh, inyecto y cómo aplico la estructura digital para vender, pero también cómo convivo con las medidas sanitarias. ¿Estarán de acuerdo? Un hotel que tenga en septiembre un caso de COVID entre sus empleados es un hotel que a lo mejor va a tener que cerrar por lo menos 15 días. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes podrán aguantar 15 días de su negocio nuevamente cerrado? Por eso es importante también tener conciencia de aplicar medidas sanitarias para que puedan, evidentemente, eh, evitar riesgos de que por una rebrote o reinfección tengan que cerrar 15 días su negocio. Tienen que convivir medidas sanitarias con su modelo de negocio tradicional y la incorporación del esquema digital. Eso es fundamental, el que tengan esa conciencia de incorporación. De lo contrario, pues es complicado el que pueda, o va a ser muy probable que tengan riesgos y esos riesgos deriven en cerrar su negocio. Pero ahorita mínimo son 15 días más de su negocio cerrado. Y un cuarto elemento muy importante que el COVID nos ha obligado a preguntarnos, las relaciones laborales. Nuestro marco actual de la Ley Federal del Trabajo, nuestro marco laboral, no establece puntualmente cómo se ha de dirigir la relación laboral cuando por un tema ajeno a la empresa se tiene que cerrar, se tiene que reducir el salario o que tiene que cambiar la relación de trabajo. Entonces, aunque los expertos en temas laborales se desgarrarán las vestiduras, yo les recomiendo que el máximo acuerdo es el acuerdo de voluntades. Independientemente de lo que la ley del trabajo establezca que haya que atender, yo considero que sí es importante que ahora que regresamos a una nueva normalidad, platiquen con todos sus trabajadores y se pongan de acuerdo qué va a pasar si volviera a darse un rebrote o tuviera que volver a cerrar por un tema de emergencia sanitaria. Y obviamente, por escrito, dejen ese acuerdo que haya, ya sea un nuevo contrato, ya sea un convenio modificatorio, lo que sea, porque eso también les va a dar certeza, certeza en la relación laboral y obviamente en el tema del financiamiento. Creo que también esa parte es un desafío que le pega a las finanzas de la empresa. ¿Cómo vamos a pagar el salario si vuelve a haber un rebrote? Y obviamente esto nos lleva a los temas fiscales y de seguro social, porque pues, como ustedes saben, el SAT y el IMSS nos dieron grandes facilidades para el no pago de impuestos o el no pago del seguro social. Eh, Creo que técnicamente pues era más viable jugársela a no pagar que adherirnos a los beneficios. Era un beneficio que nos daba cero posibilidad. El SAT y el IMSS les interesa recaudar el dinero para los fines de los programas públicos. Por eso también como empresarios tienen que tener ustedes una asesoría muy puntual de qué opciones y qué riesgos va a tener en caso de que decidan no pagar impuestos, no pagar seguro social, que evidentemente no estoy diciendo que no lo paguen, pero si tenemos que tomar una decisión entre pagar un seguro social o pagar una nómina o pagarle a un proveedor, pues yo creo que no hay dilema, se va a optar por pagarle al proveedor o pagar la nómina. Entonces, ya que hicieron eso, tomaron esta decisión, ¿cómo le van a hacer ustedes pues para evitar que el problema sea grande con el SAT o con el IMSS? Y es ahí donde también tiene que tener un apoyo, un acompañamiento. En ese sentido, es importante que acudan inclusive con los abogados para que tengan ese respaldo. Y nuevamente aquí entramos al tema de la visión colectiva. Pues, ¿para qué voy individualmente a pedir la asesoría de un abogado para un tema laboral cuando a lo mejor si yo pertenezco a una canaco, a una asociación de hoteles y moteles, a un colegio, mejor porque no todos juntos recibimos una asesoría y planeamos
tengamos todos juntos que hacer en ese escenario. Creo que aquí está muy claro cómo la visión colectiva nos va a ayudar a salir adelante en los términos económicos y en los términos financieros de esta contingencia del COVID que nos eclipsó, y lo que tenemos que hacer es dejar que nos deseclipse y enfocarnos en el presente y en el futuro. No podemos estar pensando ya en el pasado, porque el pasado pues allá quedó. El COVID vino a cambiar y seguirá cambiando muchas de las maneras tradicionales en que veníamos relacionándonos a la hora de hacer negocios. Entonces, reitero, ¿qué desafíos tenemos en la nueva normalidad? Pues los desafíos son cómo hago una reestructura financiera partiendo de conseguir fuentes de financiamiento, partiendo de encontrar aquellos gastos y desembolsos no eficientes para mi empresa, partiendo también de cómo me incorporo a un nuevo esquema de ventas a través de lo digital, eh, partiendo de cómo estoy conviviendo con las normas sanitarias para evitar riesgos de cierres por brotes de COVID, partiendo de cómo hago una renegociación de mis relaciones laborales para garantizar y dar certidumbre a mis trabajadores, pero también a las finanzas, a la liquidez de mi empresa. Del indicador más importante de la salud de mi empresa es la liquidez. ¿Cuánto dinero tengo yo en mi empresa para enfrentar un posible cierre? Y esto me lleva a una serie de recomendaciones que son importantes. ¿Qué pasó con muchas empresas ahorita? Pues los agarraron desprevenidos, no tenían reservas, no tenían liquidez, estaban al día. Yo creo que es importante que nos empecemos a hacer el hábito del ahorro. Y ese ahorrito que nos hagamos va a ser la reserva que nos va a ayudar a enfrentar esta crisis, porque hoy se llamó COVID-19, pero no sabemos si el día de mañana es otro virus o algún otro tipo de restricción, y cómo nos van a agarrar sin dinero, sin capacidad de salir adelante. Entonces, creo que también si tu empresa ya abrió operaciones, es importante que comiences a pagar tus deudas, pero más importante es que empieces a tomar la cantidad que sea, la tomes de tu ingreso y la empieces a guardar, la comiences a usar para crear un guardadito, una provisión que pueda ser destinada por si nuevamente tu empresa tiene que cerrar. Y en ese sentido, creo que es importante el que lo hagamos. No somos un país acostumbrados al ahorro, no somos empresas que tengan reservas. Es el momento de cambiar esa forma de administrar nuestra empresa. De otra manera, nuevamente, cuando llegue una crisis así, el resultado va a ser el cierre de la empresa, el incumplimiento de relaciones laborales, el incumplimiento de obligaciones fiscales y obviamente presiones innecesarias. Eso es muy importante que se tome en cuenta. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos como desafío financiero y económico, aparte de cuidar la liquidez de nuestra empresa, de hacer reservas para la empresa? Pues bueno, el reto también muy importante es cómo tengo mis inventarios. Si soy una empresa que maneja inventarios, pues yo creo que es el momento de empezarlo a sacar. Otro de los retos y de los cambios que hay es que las empresas se van a volver a hacer inventario. Entonces, si yo soy una refaccionaria, soy una farmacia, soy una mercería que tengo mi stock, pues tengo que empezar a ver cómo voy a desplazar esa mercancía. Cada peso que he invertido en mercancía es un peso parado que a lo mejor se está necesitando para que la empresa salga adelante. Veamos esquemas como Amazon. Amazon no tiene grandes almacenes, simplemente sabe quién tiene el producto y quién lo necesita y hace la labor de intermediación. Entonces, esa es una manera digital de estar moviendo el producto. Entonces, ese también es un tema de cómo voy a transformar grandes inventarios en inventarios básicos. Tenemos muchas veces la tendencia de decir, voy a comprar ese rollito de tela porque yo no soy una empresa que se dedica a hacer ropa, porque ahorita está barato y por lo que se ofrezca, o por lo que se requiera. Bueno, pues está muy bien esa parte, pero ese proyecto de tela, ¿en cuánto tiempo lo vas a sacar? ¿Cuánto tiempo lo vas a invertir? ¿Qué lo vas
recuperar nuevamente. Creo que ya no se trata de comprar porque está barato y para cuando lo use. Se trata de comprarlo porque ahorita lo voy a necesitar, porque ahorita representa, o porque me queda muy claro en qué momento del futuro lo voy a usar. Entonces, también esa parte, los inventarios es un reto interesante a considerar desde el punto de vista financiero. Y desde el punto de vista fiscal, también vale mucho la pena preguntarse si estoy pagando muchos impuestos. Y obviamente, si estoy pagando muchos impuestos, ¿por qué los estoy pagando? En ocasiones las empresas pagan muchos impuestos porque tienen prácticas no muy adecuadas. No gastan, como dice la norma fiscal, lo que provoca que sea un gasto no deducible y no se le pueda sacar un provecho. Yo creo que también vale la pena replantearse la manera en que fiscalmente tenemos nuestro gasto, porque ahí se pudieran estar evitando desembolsos de impuestos innecesarios. Al piso hay que pagarle lo justo, lo que le corresponde. No más, el resto del dinero se tiene que quedar en la empresa, porque es para la empresa y por la empresa. Y bueno, un último desafío que tenemos en esta nueva normalidad, aparte de lo financiero que hemos comentado, de los almacenes, de inventarios, del tema de las relaciones comerciales, también muy importante la gestión tecnológica. En ocasiones nos resistimos a la renovación de nuestra maquinaria y de nuestro equipo. Pues también vale la pena analizar qué tanto de esa maquinaria y equipo nos está generando ineficiencias, ineficiencias que se traducen en desembolsos adicionales. Por ejemplo, un coche ya muy viejo que cada 2 meses me está generando que invierta dinero para el mantenimiento, pues es un coche que ya debo de vender, porque ese mantenimiento es un flujo innecesario que me va a generar. Entonces, ese bien lo tengo que sustituir. Lo mismo pasa con la televisión, lo mismo pasa con la computadora, con la impresora, con la maquinaria, con todo el equipo que uso para los procesos de mi empresa. Imagínense un hotel que no usa un microondas y todo lo que hace caliente es con la estufa de gas. ¿Qué se está tratando? Yo creo que el gasto es fuerte y en ese sentido creo que es muy importante identificar qué maquinaria no está vendiendo gastos necesarios para justamente esa maquinaria para que me desembolsos, como por ejemplo del mantenimiento. Si hablamos también de la gente que no invierte en las instalaciones, una impermeabilización, y ese por no invertirle 10,000, 15,000 pesos a un proceso de impermeabilización, se está generando desembolsos mayores por daños a la infraestructura, a la pintura, a la maquinaria, al mobiliario. Pues yo creo que por ahí va el tema. Tenemos que saber en qué invertir, en aquello que nos va a generar más ingreso y menos desembolsos. Reitero, ese es uno de los grandes retos que las empresas tienen hoy en día. ¿Cómo cuido mi dinero? Que entre lo más que se pueda, pero que salga lo menos. Porque el indicador, el termómetro a seguir es justamente el tema de la liquidez. Entonces, bueno, a manera de esta parte que comentábamos, los desafíos son muchos, pero en el tema financiero económico es las relaciones laborales, el tema de las relaciones comerciales que tengo con clientes y proveedores, cuidar que tengamos fuentes de crédito, de financiamiento, cuidar los desembolsos que tenemos en nuestra empresa, cuidar el tema de los inventarios, cuidar el tema de los equipos, de la maquinaria que sea obsoleta y que nos generen más desembolsos por mantenimiento. Pues eso también hay que irlo cuidando. Cuidar cómo mi modelo de negocio lo incorporo a la economía digital, a la presencia digital, y cuidar cómo convivo con las medidas sanitarias para que estas medidas las pueda yo implementar al menor costo posible y que me garantice evitar contagios o brotes de empresa que luego deriven en, en otro tipo de problemáticas como cierres que me generen problemática de pagos. Y obviamente cuidar, crear y hacer una reserva que nos permita esta reserva
un ahorro y enfrentar posibles riesgos en el futuro. Eh, He estado viendo ahorita que dice que está intercortado, a lo mejor es un tema de la, de la conexión. Pues bueno, pues ojalá que me haya podido escuchar. Mm, en términos de resumen, les comento que fueron tres temas que charlamos: la realidad económica, las transformaciones políticas que debemos de tener. En realidad económica decíamos que hay indicadores que hay que seguir tomando en cuenta y que la realidad económica actual nos invita a que nos incorporemos a la economía digital, a tener presencia digital. Las transformaciones políticas, pues cuidemos el rumbo que queremos de país y que cambiamos, ayudemos con nuestro voto a cambiar de una visión individualista a una visión colectiva. Y los desafíos de la nueva normalidad, que ya los enlisté, 9 desafíos para las empresas. Eh, pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta como tal. Espero que les haya sido de interés lo comentado, que les sirva para sus empresas, a su negocio. Decirles que no nos angustiemos más de la cuenta. Coincido con el presidente, hay que salir, pero salir con precauciones. No podemos vivir eternamente aislados. Y creo que se les da una muy buena oportunidad. Alguna vez hicieron una pregunta: eh, ¿qué ventajas tienen las crisis? Y yo respondí que la ventaja que tienen las crisis es que nos da la oportunidad de salir adelante, de identificar aquellas áreas que nos puedan ayudar a salir adelante y hacer las cosas adecuadamente. Pues bueno, yo les agradezco su presencia, les mando un fuerte abrazo y cualquier cosa estoy aquí a la orden. Gracias a la dirección de atención a la mujer guanajuatense por la invitación a platicar este tema de retos económicos y financieros ante la nueva normalidad. Les agradezco la invitación, aplaudo el esfuerzo y la intención de esta charla y de muchas que han tenido, que es ayudar a que tengamos una sociedad mejor informada, y una sociedad mejor informada pues una sociedad que tomará mejores